no los haya saludado antes. Para mí realmente es un placer poder conversar con este gremio, sobre todo en la materia impositiva. Agradezco al Comité de Educación y a la directora ejecutiva la invitación que me permite a mí compartir un poquito de conocimiento y de... Sobre todo cuando promovemos la frase de el conocimiento es poder, pero poder para no joder. Así que mucho cuidado ahí, establezcan un límite ahí. Pero el corredor de bienes raíces no es un simple vendedor. El corredor de bienes raíces debe ser un asesor. La charla que acabamos de oír de Pierre me parece una charla magistral, muy buena, que nos permite a todos dar un paso adelante. ¿Qué digo yo? Muchos pasos adelante. Cuando hablamos de este negocio de correduría de bienes raíces, yo siempre he dicho que definitivamente es importante no entrar en la complacencia. Y esto se aplica mucho en la materia impositiva. No por querer facturar debemos hacer las cosas mal. Los impuestos nacen de una ley y las leyes hay que cumplirlas aunque no nos gusten. Cuando hacíamos seminarios presenciales, una de las preguntas que yo hacía era ¿quién estaría dispuesto a pagar $1 millón de impuestos? Muchos miraban para otro lado, otros sencillamente bajaban la cabeza. Y al final de cuentas se levantaba una mano por allá, otra por acá, y dice, yo. Sí, claro que sí. Si los impuestos son consecuencia de ganar plata, aquel que no paga impuestos es porque sencillamente no gana nada. Entonces, sentémonos en la silla de los ganadores para entonces cumplir con las leyes. Se me pidió que habláramos por 1 hora. Es muy difícil hablar de impuestos por 1 hora, pero vamos a hacer todo lo posible. El primer punto es la obligación de facturar. La obligación de facturar nace con la ley 76 de 1976. Una norma difícil, es fácil de recordar. La ley 76 de 1976, por supuesto, actualizada a la fecha. Esa ley 76 nos obliga a todos a documentar nuestras transacciones, es decir, facturar. No podemos olvidarnos de esa norma porque de lo contrario estamos cayendo en el pecado que estamos señalando de que todo esto es faltar a la ley. La ley 76 de 1976 nos obliga a todos a facturar, pero vamos a ver esto en 2 elementos. Las comisiones. Las comisiones del corredor de bienes raíces se deben facturar como todas las cosas en el momento en que nace el derecho de facturar. Normalmente nos hemos acostumbrado a facturar cuando cobramos. Es una práctica común y en casi todos los negocios. Pero la ley nos dice, y sobre todo la ley del ITBMS, del impuesto de transferencia de bienes corporales, muebles y a los servicios. Cuando nace el derecho de cobrar, automáticamente nosotros tenemos que facturar, aunque cobremos al mes siguiente o 2 meses después, y muchas veces ni siquiera cobramos. Y ya hemos facturado y hemos pagado el ITBMS, pero lamentablemente el artículo 1057V referente al ITBMS nos lleva a este escenario. Igual tenemos con los arrendamientos.
Esta es otra área donde tampoco estamos cumpliendo con la norma de facturación. El arrendamiento es un servicio, no es un acto de comercio. Y eso básicamente lo confirma el mismo ITBMS, esa S de servicio, porque cuando pasamos de 36.000 euros al año de locales comerciales, alquileres comerciales, automáticamente tenemos que incluir el ITBMS. Por eso, esto de alquileres debemos entenderlo como un servicio. Y para colmo de males, tenemos que facturar el servicio de acuerdo con la ocupación. Si yo tengo un arrendatario que está en el mes de agosto ocupando mi local comercial, yo al final de cuentas tengo que facturarle el mes de agosto, independientemente que no me haya pagado dentro del mismo mes. Pero eso no es lo que acostumbramos, lamentablemente. Y a veces cuando nos llega una auditoría fiscal que se dan cuenta que no estamos cumpliendo con estas normas, no solamente nos hacen un daño en el bolsillo cuando no hemos recordado ni siquiera el ITBMS y tampoco, al no facturar, tampoco lo incluimos como ingreso dentro del periodo. O sea, en pocas palabras, tenemos que ver que tenemos que cumplir con las obligaciones tributarias y en este caso la facturación nace por la ocupación, el servicio que hemos dado a una persona, independientemente que me hayan pagado o no. Claro, entiendo perfectamente que esto es un dolor de cabeza porque facturar y tener que pagar muchas veces el ITBMS no va de acuerdo con lo que entra en nuestro bolsillo, pero la ley es la ley. Así como Pierre les habló de forma muy magistral, sinceramente, de la ley de la propiedad horizontal, ustedes tienen que tener conocimiento de esta ley. Yo les tiraría al aire una pregunta. ¿Cuál es el número de esta ley? 284, ¿verdad? Eso lo tenemos que saber como que dice de memoria. ¿De qué fecha es la ley? Una fecha facilita de recordar. Bingo. Ajá. En el Zoom dicen que no lo escuchan bien, que se escuchaba bien. Sí, yo le doy. ¿Más todavía? No, pero sube. Ok. Vamos a seguir con el tema del ITBMS. ¿Cuándo entonces somos contribuyentes del ITBMS? Primero, cuando somos novatos, por decirlo así, en nuestro primer año de actividad, nosotros tenemos que inscribirnos en el Registro Único de Contribuyentes, el RUC de la DGI, y tenemos que hacer una proyección de cuánto van a ser nuestros ingresos para saber si nuestra proyección sube de 36.000 dólares en el periodo, automáticamente tenemos que cobrar el ITBMS. Si nuestra proyección no pasa o no llega ni siquiera a 36.000 euros, no tenemos que cobrar el ITBMS en ese periodo y quedamos, como que dice, libres de esa obligación. Pero una vez que hayamos pasado de la muralla de los 36.000 dólares al año o 3.000 euros mensuales como promedio mensual, automáticamente nos convertimos en contribuyentes del ITBMS. Pero hay algo especial aquí. Vamos a poner el año 1, me inscribí, no fui contribuyente del ITBMS. El año 2, pasé de 36.000 euros, ya soy contribuyente del ITBMS. El año 3, aunque no pase de 36.000 balúas durante el periodo, yo ya soy contribuyente del ITBMS y tengo que cobrar a mis clientes, tengo que facturar incluyendo el ITBMS, aunque en ese año 3 no pase de 36.000 balúas. El año 4, como quiera,
que posiblemente vamos a pasar de 36,000 balboas, pero la norma me dice que si yo el año precedente no pasé de 36,000 balboas, no soy contribuyente del ITBMS para el año cuarto. O sea, que hay una norma muy específica, muy especial y a veces muy escondida. Yo, siendo contribuyente del ITBMS, y de repente en un año X no paso de 36,000 balboas, aunque ya esté dentro del ambiente del ITBMS y estoy declarando el ITBMS, para el año siguiente ya yo no tengo que cobrar el ITBMS, pero es conveniente que ustedes sigan presentando la declaración del ITBMS, o por lo menos que se salgan y anuncien a la DGI que ya no son contribuyentes del ITBMS. Ahora bien, ser contribuyente del ITBMS no es tan malo como cualquiera piensa. Por supuesto, el ITBMS lo pagan nuestros clientes. Hacemos una factura de comisión y tenemos que agregarle este impuesto, o sencillamente no agregarlo por efecto de que no soy contribuyente del ITBMS. Pero en todo caso, aunque no sea contribuyente del ITBMS, si yo mantengo continuidad, puedo aprovechar el ITBMS que pago, lo acredito y aprovecho el 100%. En caso contrario, si no soy contribuyente del ITBMS, entonces este impuesto es un simple gasto de lo que yo estoy pagando, el alquiler, el gasto de abogados, el gasto de los contadores, se convierte en un gasto. Y ese gasto me beneficia solamente a nivel del 25% como gasto deducible, 25% que es la tasa impositiva del impuesto sobre la renta. Pero si yo mantengo continuidad, yo voy a aprovechar el ITBMS al 100%. O sea que es cuestión solamente de estrategia y ver costo-beneficio. Ahora bien, ¿cuándo se presenta la declaración de ITBMS? Okay. La presentación del formulario. Si es persona jurídica, si estamos trabajando a base de una sociedad anónima o una sociedad civil, en términos concretos, persona jurídica, nosotros tenemos que presentar la declaración de ITBMS mensualmente. Si estamos trabajando a título personal como personas naturales, entonces la declaración del ITBMS se presenta cada 3 meses, o sea, trimestralmente. Eso nos da, como quien dice, un alivio en cuanto al flujo de dinero. En vez de estarlo pagando mensualmente, lo voy a estar pagando trimestralmente. Son quizás minucias, pero esto es lo que nos dice la ley. ¿Ok? La presentación de la declaración de ITBMS puede ser mensual, si es persona jurídica, mensual, si es persona natural, y así lo considera, trimestral, porque la ley nos permite a las personas naturales presentar esa declaración de renta cada 3 meses. Sacamos un poquito de los documentos y vayamos entonces ahora a la transferencia de bienes inmuebles. Hablo de transferencia en lugar de venta, porque el concepto transferencia va más allá de la venta. Transferir un título de propiedad puede ser por donación, puede ser por trueque inclusive. En pocas palabras, la venta no es la palabra correcta. Posiblemente para nosotros en el argot popular, pues es una simple venta, pero la palabra correcta inclusive para efectos de impuestos se habla de transferencia de bienes inmuebles. Ok, entonces, nace la ley del ITBI, Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles.
allá por la década de los militares, cuando observaron que muchas transferencias de bienes inmuebles se hacían y no se pagaban los impuestos, y el fulano vendedor se iba del país o sencillamente se quedaba en las montañas de nuestro país. Ese impuesto de transferencia de bienes inmuebles nació con la tasa del 2% y se mantiene todavía con la tasa del 2%, pero ha sufrido ciertas modificaciones que en algunas ocasiones hasta nos confunden, porque en ciertos momentos se declaró la exoneración de este impuesto cuando, bajo ciertas normas, por ejemplo, cuando se transfiere dentro de los 5 años contados a partir de la fecha del permiso de ocupación. En este caso, se concedía esta exoneración a los bienes residenciales y a los locales comerciales también. Pero en septiembre de hace un par de años hubo una reforma a este impuesto y dejaron por fuera los locales comerciales. Entonces la exoneración únicamente se concede a las residencias. O sea, en pocas palabras, se olvidaron de los locales comerciales y todos aquellos centros comerciales que estaban en desarrollo y que no habían considerado este impuesto, se quedaron comprometidos. Conozco un desarrollista de un centro comercial en Arrayán, donde, caramba, una sola operación de venta le costó $50,000 del ITBI, porque realmente tenía un precio alto y ya se le había eliminado la exoneración. Luego tenemos que considerar el impuesto sobre la renta. Permítame regresar al ITBI. El impuesto de transferencia de bienes inmuebles se calcula de acuerdo con las mismas normas sobre el valor catastral del bien inmueble. Y ojo, aquí hay uno de los tantos problemas de la DGI. No le echo la culpa a la actual administración, que también tiene cierto grado de responsabilidad, pero la norma habla directamente del valor catastral al inicio, el valor catastral cuando se compró. Ese valor catastral puede haberse movido en cualquier forma por cualquier motivo. Puede ser para arriba o para abajo, una demolición o una mejora adicional. Pero la norma me habla del valor catastral a la fecha de adquisición. Hoy en día, en la DGI, toman el valor catastral de acuerdo con lo que existe en la NATI, que es la fuente de información para la DGI, y ese valor catastral, independientemente que no sea el valor inicial, que no sea el valor original, automáticamente es el valor que se considera para efecto de comparar con el precio de venta. Para efecto de la base impositiva del ITBI, se compara el valor catastral con el precio de venta. El mayor de los dos es la base impositiva. Repito, el valor catastral debe ser solamente el valor catastral en la adquisición del bien inmueble. No se está considerando así, lamentablemente, y esto es uno de los tantos errores, y que yo lo hablo abiertamente y hasta delante del personal de la ley, porque me incomoda, sinceramente, que se cometan errores en la administración. Pues bien, el impuesto de transferencia de bienes inmuebles tiene como base impositiva el valor catastral o el precio de venta, pero al valor catastral se le hace un incremento de 5% por cada año calendario transcurrido desde la fecha de adquisición hasta la fecha de venta. Ese incremento es por cada año calendario completo transcurrido desde la fecha de adquisición hasta la fecha de venta. Es decir, no hay forma de aplicar ese incremento cuando no han transcurrido ni siquiera un año. Y el año tiene que ser año calendario completo. Como yo le digo, cuando hablamos de este impuesto, es facilito determinar cuántos años transcurrieron. Se toma el valor, perdón, el año de venta, 2022, y se le resta el año de adquisición. Vamos a suponer que sea 2010. Entonces tengo 2010, se adquirió,
y 2022 se vendió. Entonces, ¿cuántos años calendarios completos transcurridos entre estas dos fechas? Perdón, 2010 al 2022. 2010 al 2022. Es ahí una pequeña confusión. Sí, lo práctico, lo correcto y lo sencillo es tomar el año de venta 2022, le restan el año de adquisición 2010, le da 12, pero siempre le restan 1 y le da exactamente los años calendarios completos transcurridos entre una fecha y otra. No falla. Pero si son años calendarios completos, se compró en marzo del 2010, ¿cuántos años? No es un año calendario completo. Es fácil. Definitivamente en el ITAC le hace el cálculo directamente, pero es importante que nosotros sepamos cómo se calcula, porque cuando un cliente nos pide que le hagamos el análisis de cuánto me va a costar vender esta propiedad, ustedes lo pueden hacer sin mayor problema conociendo la mecánica. El impuesto de transferencia de bienes inmuebles no es tan difícil, solamente hay que conocerlo y aplicar la mecánica para efectos de determinar el valor de impuesto de transferencia. De ahí entonces corremos al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta va a depender de quién es el vendedor. Si es un promotor, el vendedor, entonces el impuesto sobre la renta está condicionado a unas tarifas muy especiales que se negociaron. Yo representé a COVID en esa reunión en la presidencia y se negoció unas tarifas especiales, pero no son tan buenas como a veces puede pasar. Y les explico. Esas tarifas son porcentuales y se aplican sobre el precio de venta, no sobre la ganancia. En pocas palabras, si yo no tengo ganancia en esa transferencia, soy promotor y no tengo ganancia en esa operación, voy a pagar un impuesto por obligación sin tener ganancia. Entonces se rompe el espíritu del impuesto sobre la renta que se refiere directamente a las utilidades. Esa tabla muy especial que se presentó y se aprobó en la presidencia en marzo, creo que era el 8 de marzo, al final de cuentas cuando salió el reglamento, la ley 33 de junio de ese mismo año 2010, salió con condiciones muy especiales que rompieron la estrategia que se había considerado en la presidencia. Normalmente en bienes raíces, los promotores no pierden, normalmente. Pero imagínense ustedes en tiempo de pandemia, que no había, básicamente no había compradores. Y pasaron los años y se perdió la exoneración. O pasaron los años y tuve que bajar los precios de venta. Perdí, pero aún perdiendo tengo que pagar impuestos sobre la renta. No sé si da risa o da ganas de llorar, pero es así. Bien. El impuesto sobre la renta, que anteriormente nos hablaban de un 3% sobre la ganancia, que la ganancia se determinaba en base al precio de venta menos el costo, en este caso era el valor catastral, y la ganancia entonces se consideraba, se dejaba a un lado y ese 3% se calculaba sobre el precio de venta o el valor catastral, el mayor de los dos. Aquí el valor catastral no se aumenta, no se incrementa, es el valor catastral registrado y se compara el precio de venta en el valor catastral menos los gastos, y entonces esa ganancia estaba sujeta al 10%. Pero también teníamos que pagar, se comparaba el 10% o teníamos que adelantar un 3% sobre el precio de venta directamente.
Y si el 10% era menor que el 3% que se pagaba como anticipo al impuesto sobre la renta, el contribuyente podía quedarse quieto, no hacía más nada, pero si ese 3% era superior al 10%, entonces podía reclamar ese 3% y efectivamente se ha estado devolviendo, aunque nace una mecánica nueva con la ley 208, nace una mecánica nueva muy interesante que normalmente ha permanecido medio escondida. La ley 208 era de abril, de febrero, y pasaron los meses y la ley no implementaba ni divulgaba lo que había que hacer ahí, lamentablemente. El 3% en este caso queda como una opción para el contribuyente. O pago el 10 porque me conviene, o pago el 3 según mi propia y exclusiva conveniencia. En esa forma, el fisco se alivia del problema de estar devolviendo o atendiendo solicitudes de devolución y sencillamente queda en manos del contribuyente la selección de cuál es de los dos impuestos el que más me conviene. Tan sencillo como eso. Es una opción, siendo una opción es un derecho. El contribuyente puede analizar previamente qué es lo que más le conviene e irse por ese camino. Ahora bien, tanto el 2% del ITV como el impuesto sobre la renta, ya sea el 3% o el 10% sobre la ganancia, deben pagarse antes del cierre de la escritura pública. Ningún notario puede cerrar una escritura pública mientras no se dé fe de que se ha pagado estos impuestos. So pena, dice la ley, so pena de que el notario pierda su puesto y tenga que hacerle frente a estos impuestos como persona que debió haber cumplido con las normas. Yo he visto cantidad de escrituras que el notario no hace señalamiento de que se hayan pagado estos impuestos. ¿Se pagaron o no se pagaron? No se sabe. Pero cantidad de escrituras ya inscritas en el registro público. Lamentablemente no hay quien fiscalice mucho estas cosas. De ahí entonces pasamos a los efectos del aviso de operación. El aviso de operación es una especie de licencia que tenemos que tener para el efecto de hacer actos de comercio. En los bienes raíces hay que hacer una separación. Una cosa es acto de comercio y otra cosa sencillamente no lo es. Si hacemos una operación de venta de bienes inmuebles a título de una persona natural, no tenemos que estar pensando en ese aviso de operación porque sencillamente no es acto de comercio. Si es un promotor, aquí abro un paréntesis, normalmente la promoción o el promotor se confunde públicamente con el constructor o desarrollista o dueño del proyecto. El dueño del proyecto es el promotor para todos los efectos fiscales y legales. El promotor es el vendedor del proyecto. Entonces, si este promotor es una persona jurídica, automáticamente está obligado a tener aviso de operación. El Código de Comercio señala que, como actos de comercio, que comprar un terreno o una propiedad inmobiliaria para desarrollarla y vender después lo que salga del proyecto, automáticamente se convierte en acto de comercio. Y este promotor está sujeto a tener aviso de operación. Pero voy un poquito más allá. Los promotores normalmente son personas jurídicas. Como personas jurídicas están sujetos a pagar el aviso de operación de acuerdo con el valor neto. El valor neto es activo menos pasivo y ese es el valor neto de su patrimonio,
que está compuesto por el capital pagado más las utilidades acumuladas o menos el déficit acumulado. Ese valor neto es el que está sujeto, es la base impositiva, es el que está sujeto a determinar cuál es el monto del impuesto a operación. En este caso sería 2% sobre ese monto. Pero llega el momento de presentar una declaración de renta y si hemos tenido utilidades, caemos entonces en la garra del impuesto complementario, que es un anticipo al impuesto de dividendos. El impuesto de dividendos es 10%. Si no hemos distribuido utilidades más allá del 40% durante el periodo, entonces tenemos que enfrentarnos al impuesto complementario. Ese impuesto complementario es el 10% del 40% de la ganancia. Lo pongo en contexto. Si tengo una ganancia de 100,000 balboas netos ya de impuestos, se supone que yo debo, perdón, se supone que yo debo distribuirles entonces 40,000 balboas. Pago el 10% y no me enfrento al impuesto complementario. Pero si no he distribuido dividendos, o por lo menos no he distribuido hasta el monto de 40,000 balboas, entonces tengo que pagar el impuesto complementario por la diferencia, ya sea por el total o por la diferencia. Nosotros tenemos la costumbre de recomendarle a nuestros clientes que en diciembre de cada año hagan un análisis o una proyección de sus ganancias, si es persona jurídica, y si tiene que pagar impuestos a su operación, que hagan una proyección y declaren utilidades por lo menos el 40%, y si es el 50% mejor todavía, porque el impuesto que van a pagar es el 10% de las utilidades de ese periodo. Ese dividendo se incluye en la declaración de renta en el sector de complementario y entonces no hay que pagar impuesto complementario. Y la distribución de dividendos, aunque no haya desembolsado el dinero, se convierte entonces en un pasivo, dividendos declarados por pagar. Y me va a disminuir el valor del patrimonio y automáticamente me disminuye también el impuesto a visoperación. Estas son quizás minucias, pero es importante tenerlos en cuenta para todos los efectos impositivos. Acepto que nadie quiere pagar impuestos, ni yo. Pero tenemos que pagar impuestos porque nacen de leyes y tenemos que entender los impuestos y buscar opciones de ahorro. El nuevo Código de Procedimiento Tributario de la Ley 76, que nos va a decir qué hacer y cómo hacer, no habla ni siquiera de planificación fiscal, se habla de opciones de ahorro. Es una palabrita un poquito más elegante y claro que sí hay opciones de ahorro. Solo es cuestión de aplicar la experiencia, que es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Para poder entonces buscar esas opciones de ahorro legales. No me voy más allá de lo legal, porque caer en riesgo no es costumbre mía. Los riesgos los corre cada quien y cada cual. Yo normalmente le digo que la oficina de impuestos como la nuestra es sencillamente una oficina similar a la de los médicos. Se analiza el caso, se oculta al paciente, o en este caso al cliente, se le receta la medicina y el paciente o el cliente va o no va a comprarla, y si la compra, la toma o no la toma. Entonces el riesgo es de cada quien. Por eso les digo que no hay que tener complacencia, pero los riesgos, que son parte de nuestra vida, pero los riesgos los toma cada cual, para ganar o para perder. Vamos a tocar un tema que me pidió Vanessa, nuestra directora ejecutiva, que habláramos del patrimonio familiar tributario. O en este caso, pues, la vivienda principal. Esa es la ley 66 de 17 de octubre del 2017, que yo le llamo la reforma inmobiliaria realmente. Esta ley tiene
un decreto reglamentario, el decreto 363. Pero es importante, así como dijo Pierre, conoce a tu cliente. Así le digo yo, conoce no solamente a tu cliente, sino también conoce tus impuestos. Pretender ocultarnos y desconectarnos de los impuestos, creo que no funciona. Tenemos que aceptar que son parte de nuestras leyes y tenemos que cumplirlas. Buscar opciones de ahorro es un derecho. Es un derecho, yo se lo digo constantemente y se lo digo también al público cuando estamos hablando de impuestos, el director. Bien, la ley 66 incorpora al sistema tributario de Panamá varias cosas. Primero, hablemos entonces del patrimonio familiar tributario, que se compara bastante bien con la vivienda principal. El patrimonio familiar tributario es una modalidad interesantísima. Primero, hay que hacer la solicitud en papel simple y adjuntando ciertos documentos que la ley exige, hacer una solicitud en papel simple a la Dirección General de Ingresos. Si cumplimos con todas las condiciones, la Dirección de Ingresos tiene que contestarnos y si no nos contestan, la solicitud queda aprobada en derecho. La Dirección General de Ingresos tiene 60 días para contestarnos. Si no nos contesta, queda aprobada la solicitud. Ese patrimonio familiar tributario se refiere a la vivienda principal, al domicilio, la residencia, donde pernocta la persona. No es para incorporar dos propiedades, una aquí y otra en Coronado. Tiene que ser una sola. Porque de lo contrario, nos exponemos a una multa que puede llegar hasta 10.000 balboas y perdemos entonces los beneficios fiscales o tributarios de ese patrimonio familiar tributario. El patrimonio familiar tributario empieza con exonerar los primeros 120.000 balboas. No se paga impuestos. Y muchas propiedades de Panamá definitivamente que antes estaban alcanzadas con el impuesto de inmuebles, porque anteriormente el tramo exonerado era 30.000 balboas solamente. Con el patrimonio familiar tributario, los primeros 120.000 balboas están exonerados. De ahí entonces, los siguientes 580.000 balboas, o sea, hasta 700.000 balboas, se paga en base a medio por ciento, 0.05. Y arriba de 700.000 balboas se paga a 0.07. Porcentajes extraordinarios con un ahorro del impuesto de inmuebles muy grande. Esta reforma tuvo su origen, y permítame decirlo así, cuando AmCham, American Chamber of Commerce, me pidió que hiciera un estudio del impuesto de inmuebles dentro del sector latino. Venezuela, Colombia, Costa Rica, me fui hasta México, República Dominicana, y pudimos observar que nosotros en Panamá teníamos las tasas impositivas más altas de toda la región. Y como estamos en un mundo globalizado, estábamos fuera de competencia. Entonces ahí comenzó a crearse esa inquietud que recogieron los gremios, APEDE, ONEL, ACOBIR, y se hizo entonces la bulla, por decirlo de esta forma, hasta que Zulay Rodríguez en la asamblea cogió la bandera política y que gracias a Dios pues se logró que se reformara el impuesto de inmuebles. Además del patrimonio familiar tributario, está también la vivienda principal. La vivienda principal es muy similar a los bienes inmuebles del patrimonio familiar tributario. Pero entonces hay otra tarifa que es para otros bienes inmuebles. Las dos tarifas tienen las mismas iniciales, TPC, tarifa progresiva combinada, pero una es la primera para patrimonio familiar tributario o vivienda principal y la segunda es para los demás bienes inmuebles. Porque una persona puede tener más de una propiedad residencial y entonces, como solamente puede incorporar una al patrimonio familiar tributario, la otra queda entonces dentro de los otros bienes inmuebles. La tarifa
para estos otros bienes inmuebles que pueden ser residenciales, locales comerciales, terrenos, esa tarifa exonera solamente los primeros 30.000 balboas, como venía antes las normas. De ahí entonces los siguientes 220.000 balboas, o sea, hasta 250.000 balboas, le restamos los primeros 30.000 balboas exonerados, y esa tarifa se le aplicaría a la tarifa de 0.06, o sea, no llega ni a 1%. De ahí, los siguientes 250.000 balboas están pagando a base de 0.08. Y todo aumento, todo exceso de $500.000 estaría pagando entonces al 1%. Creo que ustedes se acuerdan o tienen conocimiento de las tarifas viejas, era los primeros 30.000 balboas exonerados, de ahí el siguiente segmento era 20.000 balboas que pagaba a 1.75, de 50.000 balboas a 75.000 balboas, esos 25.000 balboas pagan entonces a 1.95, y todo ese excedente de 75.000 balboas estaban sujetos a pagar el impuesto en base a la tarifa de 2.10. Eso ya no existe. Pero es importante tener en consideración lo siguiente. La misma ley 66 nos permite mantener las normas viejas si nos conviene, siempre y cuando el permiso de construcción haya sido obtenido antes del año 2019. No es tan difícil. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Mi casa está exonerada, las mejoras. Se me venció la exoneración en febrero de este año. Yo no migré hacia la ley 66, hacia patrimonio familiar tributario ni nada por el estilo, porque mis mejoras estaban exoneradas. Y esto es importante, más allá de lo que ustedes puedan pensar, pero es importante analizarlo para no cometer el error de ir corriendo a los beneficios de la ley 66 cuando realmente podemos estar pagando más impuestos, porque al migrar a la nueva ley, automáticamente estamos renunciando tácitamente a la exoneración. Entonces, ¿qué nos queda? Señores, hacer un estudio, nada más, un estudio de costo-beneficio. ¿Qué me conviene más? ¿Quedarme con las normas viejas o ir a las normas nuevas de patrimonio familiar tributario? Entonces hay que analizar esto a base de numeritos, costo-beneficio. Todos los proyectos que están hoy en día en progreso, con un permiso de construcción antes del 2019, antes del 1 de enero del 2019, tienen derecho a optar por las tarifas viejas e inclusive por las exoneraciones viejas. Veamos entonces las exoneraciones. Las exoneraciones tienen un antes y un después. Anteriormente había una tabla de exoneraciones dependiendo del valor de las mejoras, que lamentablemente aquí hay otros errores de interpretación y de aplicación, porque el primer tramo era hasta 120.000 balboas, pero 120.000 balboas, el valor de las mejoras. Yo puedo tener una propiedad que tiene 125.000 balboas de valor catastral porque 10.000 balboas corresponden al terreno y 115.000 a la mejora. Pero en la DGI no aplicaron estas normas y muchos promotores también le salieron huyendo a esto y buscaron mecanismos diferentes para ocultar la diferencia de 120.000 balboas para poder que el comprador tuviese el beneficio de los 20 años de exoneración. Señores, aquí hay una mala aplicación de las normas porque esas exoneraciones estaban sujetas al valor de las mejoras, no al valor de venta ni al valor de la propiedad. Pero lamentablemente han pasado tantos años y esto se ha convertido, como que dice, en algo perenne. Las exoneraciones de antes, repito, se pueden mantener
a opción del contribuyente, a opción del propietario, por si les conviene. Aquí en ACOBIR, uno de los miembros de ACOBIR, muy prestante, con muchos años de experiencia, me llamó y me dice: Osvaldo, creo que cometí un error. Me fui del patrimonio familiar tributario y ahora estoy pagando más impuestos. Sí, efectivamente, y creo que no ha sido el único caso. Muchos se han tirado al agua sin saber nadar y definitivamente están pagando más impuestos. Con la ley 66, hoy en día, entonces tenemos la potestad, el derecho, la opción de quedarnos con las normas viejas, que las exoneraciones son de 20 años, de 15, de 10 años, de 5 años, y todo lo que es comercial, 10 años, sin importar el valor de la propiedad, perdón, el valor de la norma. Entonces, son exoneraciones porque si yo tengo un proyecto con un permiso de construcción antes del 2019 y termino antes, inclusive después del 2019, entonces yo tengo derecho a estas exoneraciones si me conviene. Entonces tenemos que saber esto, porque no solamente es conocer a nuestros clientes, es conocer también toda esta mecánica para poder asesorar bien a nuestros clientes. Y repito también lo que dijo Pierre: si no hacemos las cosas bien, en algún momento habrá alguien que nos advierta que estamos haciendo las cosas mal y vamos a perder imagen y podemos perder hasta clientes. Pues sí, con la ley 66 de 17 hay una reforma integral, no solamente de las tarifas, sino de las exoneraciones. Repito, es muy importante, aunque el ITAC nos permita facilitar las cosas, el ITAC de la DGI, yo creo que es importante que nosotros, como personas, como profesionales de esta área tan productiva, tan interesante, tenemos que saberlas aplicar para poder hacer un buen trabajo a favor de nuestros clientes. Bueno, adelante, les hablé de las tarifas de impuestos de inmuebles de la ley 66, las tarifas antes del 2019 y las tarifas a partir del 2019. Entiendo y acepto que no tenemos la obligación de aprendernos esto de memoria, pero llévenselo en un papelito, guárdenlo en la cartera, y en cualquier momento que alguien le pida, bueno, ¿cuánto pagaré yo de impuestos de inmuebles?, automáticamente ustedes pueden hacer el análisis. La semana pasada llegó a nuestra oficina un cliente de Colombia interesado en saber cuáles eran las consecuencias tributarias si él compraba un bien inmueble. Así que se le hizo el estudio, se le hizo el análisis y el hombre salió satisfecho de la asesoría. Entiéndase bien, nosotros no somos simples vendedores, tenemos que conocer de impuestos, así como tenemos que conocer de la ley 284 para poder decirles a los clientes: oye, ustedes pueden quedarse con la ley 284, creo que el penúltimo artículo, que nos dice que la ley 31 sigue vigencia por un año, ¿no?, mientras no contravenga las nuevas disposiciones de la ley 284. Pero una vez vencido ese año, todas las normas viejas quedan fuera de ley y tenemos la obligación de acogernos a las normas de la ley 284. Ok, abordemos ahora la declaración de mejora. La declaración de mejora es una obligación, independientemente de que también aquí hay ciertas situaciones que personalmente me molestan y me incomodan, porque declarar mejoras fuera de tiempo
es causal de multa. Pero ojo, mucho cuidado, decía una muchacha, una asesora de impuestos. Ojo, mucho ojo, cuidado, se me pegó ese ojo. La verdad que existen tres términos muy puntuales. ¿Dónde se declara la mejora? Notaría. ¿Qué pasa entonces después de declarar la mejora en una notaría y que el notario cierra una escritura y me entrega una escritura? La inscribo en el registro público. Yo no declaro en el registro público. Después que sale la escritura inscrita del registro público, ¿a dónde la llevo? ¿Para qué? Para actualizar. Son tres términos diferentes: declarar, inscribir y actualizar. Es más, en el Código Fiscal hay dos artículos, uno que se refiere a los notarios y que los obliga a informar a la NATI, en aquel tiempo pues tenía otro nombre, le obliga a informar mensualmente todos los movimientos que se hagan de bienes inmuebles. Y hay otro artículo, creo que es el 795, 794 del Código Fiscal, que obliga al registro público a informar, a hacer un detalle, un informe de todas las escrituras donde los bienes inmuebles hayan sufrido alguna alteración, ya sea por dueño, por valor, etc. Pero lamentablemente no están en línea y el registro público no informa ni siquiera mediante un informe manual y menos por línea. Me recuerdo yo que estando el ex magistrado Harry Díaz en el ministerio, le dije, en el tiempo de Martinelli, le dije, ya es tiempo que esto se ponga en línea. Me dijo, sí, estamos trabajando en eso. Harry, sí, Harry, yo con Harry tengo buena amistad, pero todavía no se lo he reclamado, pero me dijo, señor, estamos trabajando en eso. Y todavía, 10 años después, nadie ha hecho nada. Sigue trabajando. O sea, en pocas palabras, vuelvo y le repito, hay tres elementos aquí diferentes: declarar ante una notaría, inscribir en el registro público y actualizar en la NATI. Pero las mejoras tienen que sufrir ese camino. Anteriormente, el gobierno anterior o los gobiernos anteriores imponían una multa por declaración tardía, pero era porque se llevaba una escritura a la NATI en forma tardía, por decirlo así, entre comillas. Pero eso no tiene sentido. Las normas son claras. Declaración de mejoras, ¿a dónde? En una notaría. Y si yo declaro la declaración de mejoras en este año y llevo la escritura 5 años después, no me pueden poner multa. Ahora bien, si la llevo en esa forma 5 años después, la ANATI hace la actualización de las mejoras de la escritura, incluyendo el aumento del valor de la mejora, el cambio de propietario, etc. Y la Dirección General de Ingresos toma la información directamente de la ANATI. La ANATI no le informa nada directamente, sino que la DGI toma la información de la ANATI. Y ahí entonces, si esa propiedad está sujeta a pagar impuestos de inmueble, automáticamente se hace un cargo retroactivo con recargo de interés. O sea, no hay ahorro alguno. Yo me encontré con un promotor con un fenómeno como ese de 5 o 6 años atrasado en cuanto a la actualización. Había declarado, porque la parte legal realmente está en el registro público. Inscribió la escritura, no la llevó a la NATI. Cuando 5 años después quiso hacer algo con la propiedad, en la DGI no se había actualizado la propiedad. Así que no estaba el nombre del comprador, tampoco estaba el nuevo valor. Y automáticamente, al hacer tardíamente la actualización en la NATI,
automáticamente se hizo un cargo retroactivo. O sea, no se ahorra nada. El cliente no ahorra nada. Automáticamente se hace un cargo retroactivo con los recargos de intereses de ley. Así que la obligación de declarar la mejora es obligatoria. Así como también la demolición. Porque muchas personas, bueno, no tanto, gracias a Dios, no tanto. Varias personas, sobre todo en zona libre, cuando se quemaba un edificio, automáticamente las mejoras quedaban destruidas. Y esas mejoras, al desaparecer, que antes formaban parte de la base impositiva, al desaparecer por un siniestro, si no se declara la demolición de mejora, automáticamente queda entonces formando parte del valor estatal para el efecto del impuesto. O sea que en pocas palabras, no solamente es declarar la mejora, sino declarar cuando las mejoras también han desaparecido. O sea, son cosas que tenemos que saber, que tenemos que también informarle muchas veces a nuestros clientes. Un servicio como este no cuesta nada y nos ganamos la simpatía de los clientes. Pero todas estas cosas, repito, son parte de nuestro vivir. No perdemos nada aprendiendo de impuestos, conversando de impuestos y podemos ser más eficientes a favor de nuestros clientes. Bueno, como se me dio una hora solamente para lamentablemente Pero no. si hay una, para tiempo para preguntas, pues vamos a hacer una preguntita. A ver. Sí, definitivamente. Las preguntas son bienvenidas. Yo me pregunta por WhatsApp, perdón, por WhatsApp, permiso. Después no, espérame para que escuche. A ver, son dos preguntas, dice. Anóteme estas preguntas, por favor. Y sobre el impuesto de ganancia, ¿se coloca en los gastos el monto con ITBMS o sin ITBMS? Sí. Depende. Si quien está pidiendo una factura y se le agrega al ITBMS, el ITBMS, si no es contribuyente, esa persona, si no es contribuyente del ITBMS, automáticamente ese ITBMS forma parte de la operación. Pero por regla general, cuando yo cobro ITBMS es porque soy contribuyente del ITBMS. Por lo tanto, no debe formar parte del valor de la comisión. La otra pregunta. ¿Qué fecha de adquisición se coloca en el formulario de impuesto de transferencia cuando la propiedad fue donada o se adquirió por juicio de sucesión? Yo debía haber advertido al principio que por favor no me hicieran preguntas difíciles. Ni modo. Cuando es donación, sobre todo si es los cónyuges o parientes del primer grado de consanguinidad, la fecha para todos los efectos de una transferencia posterior o una transferencia del que recibió la finca en calidad de donación, tiene que tomarse la fecha y el valor catastral de la última transferencia onerosa. Si es juicio de sucesión, sencillamente se toma la fecha del juicio de sucesión, porque es donde yo tomo posesión de esa propiedad. Pero ya que hablamos de juicio de sucesión, déjenme darle un dato interesante. Si yo estoy en un juicio de sucesión y voy a vender la propiedad que voy a adquirir por juicio de sucesión, yo puedo vender el derecho del juicio de sucesión y no entro a pagar los impuestos porque definitivamente estoy vendiendo los derechos del juicio de sucesión, que en este caso serían básicamente los valores que asigne el tribunal. O sea, es uno de los truquitos que podemos utilizar cuando se presente la oportunidad o la necesidad de vender una propiedad que no ha sido todavía
concedida en debida forma. Si es concedida en debida forma y el juez dicta una resolución, esa resolución se lleva al registro público y automáticamente hace las bases de una escritura. Después de esa escritura o esa incorporación, esa inscripción, tenemos que llevarla entonces a la NATI y entonces ahí puedo entonces vender esa propiedad, pero pagando los impuestos correspondientes. Cuando es un juicio de sucesión, cambio fuera. ¿Qué impuesto para la venta del derecho del juicio de sucesión? Los derechos, Sí, no el impuesto. estoy vendiendo mis derechos de la adquisición del juicio. Si está cediendo, está vendiendo, No sí. pago eso. Que yo sepa, déjeme decirle, no se paga impuestos, no se ha pagado impuestos jamás. Yo voy a ponerlo en contexto. Yo compré una finca mediante un crédito litigioso, una finca bastante grande, y no se pagaba ninguno de los impuestos. Lo compré el crédito litigioso y cuando el juez dictaminó que se pusiera la finca a nombre de mi compañía, se hizo por orden del juez, del tribunal. ¿Okay? ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Referencia al 3% o el 10% de ganancia de capital. Ah, esa bien. Salió el formulario nuevo y uno se puede acoger al 10%. Ahorita, yo tengo un caso de un cliente que compró una propiedad, digamos, por 500.000. El valor catastral anterior era de 700. Es decir, él compró por el valor catastral. Ahorita, él está volteando y se te vende una propiedad en $900.000. Él técnicamente está teniendo una ganancia de 300.000, porque por 600 y vende 900, pero tiene un valor catastral superior. Entonces, el formulario solamente le permite pagar el 10% sobre el diferencial del valor catastral y el valor de venta. Entonces, ¿qué se hace? Ese es un caso, como que dice, de antología. Mira, se compró por debajo del valor catastral registrado. Cuando va a vender en 900.000 balboas, la base impositiva para el efecto del ITBI es 700.000. No es el valor catastral a la fecha de adquisición. Entonces, tendría que tomarlo para efecto de calcular el ITBI, tendría que tomar esos 700.000 aunque haya pagado 600 o 500.000. Totalmente válido. Sí, así es. Yo nunca contempló que iba a comprar una propiedad por el valor catastral. Sí, así es. Bueno, en bienes inmuebles, en impuestos de bienes inmuebles, digo, hay muchísimas cosas que hablar, sinceramente. Y me gustaría que pudiésemos seguir hablando en una segunda o tercera ocasión. Yo agradezco a la directora ejecutiva por esta oportunidad. Yo hace tiempo estaba tras de esta mecánica y había dicho que era necesario que los corredores de bienes raíces tuvieran la oportunidad de actualizarse. Gracias. Y al Comité de Educación. Es importante que sepamos de impuestos que se vamos en todas las cosas. Para ser buenos asesores, para ser buenos corredores de bienes raíces, es importante tener conocimiento de estas cosas. Si hay algo que a mí me molesta, sinceramente, es cuando no nos interesa actualizar. Y lo peor es cuando yo veo licencias que se han otorgado fuera de las normas. Si ustedes agarran y tienen la curiosidad de ver la cantidad de licencias que se han otorgado, ustedes van a decir, esta persona jamás pasó por un curso. Esta persona no puede haber dejado sus labores por efecto de su posición. Y entonces, estos fraudes son terribles. No solamente por la competencia, porque nosotros mismos somos competencia, pero que nos hagan este tipo de competencia. Si estamos peleando contra los piratas, estas personas que tienen licencias fraudulentas
también deben sufrir el escarnio y el rechazo de todos nosotros. Así es. Sí, lamentablemente no me toca a mí en esta ocasión hablar del nombre, pero yo creo que muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Ok? Y digo, la lucha contra los piratas debe ir más allá. Ir contra los licenciados fraudulentos. No sé si no hay más preguntas, termino recomendando lo que le dije a la directora, de que debíamos también promover un boletín bimensual para repartirlo entre los socios. Todo esto tiene un costo definitivamente, pero yo creo que es un servicio muy importante que le podemos dar a los agremiados. Mantenerlo actualizado es una obligación de todos, incluyendo de ACOBIO. Cuando yo estoy detrás de otra cosa, el día del corredor de bienes raíces, yo tengo ya creo que 5 o 6 años de estar peleando por que se nos otorgue un día. Si hay días de todo, de la tierra hasta del huevo, y nosotros Gracias, don Osvaldo, como siempre un orgullo tenerlo aquí con nosotros. Bueno, y ahora viene una sección innovadora que nació en los cursos que se dan para la obtención de la licencia. Aquí nuestra querida Adriana Pietri empezó dando unos tips y entonces se fueron popularizando con el nombre de los Adri Tips. Y las personas que toman el curso siempre hacen buenísimos comentarios sobre estos tips que da Adri, y ella pues ahora nos viene a dar unas demostraciones y unos tips. Así que con ustedes, Adriana Pietri. Bueno, ya casi buenas noches. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque tenemos poco tiempo. ¿Me veo? Sí. Bueno, yo quería como hacerles un resumen. Cuando nosotros nos encontramos, aquí hay personas que efectivamente tienen bastante tiempo siendo corredores de los países, pero también tenemos un grupo de personas que pues apenas se inician en la carrera. Entonces, aquí hay información que les voy a dar, que no va a seguir a todos, pero voy a empezar por un pequeño resumen. Cuando nosotros un cliente nos llama y nos solicita nuestros servicios, ya sea por una venta o por un alquiler, pues nosotros debemos sentarnos con ese cliente y poder darle respuesta. Como dijo Don Lau, bien dicho, nosotros no somos unos vendedores, nosotros somos unos asesores y podemos saber darle respuesta a nuestros clientes. Entonces, en función de eso, cuando nosotros nos sentemos con nuestros clientes, vamos a decirles que lo primero que tenemos que ver es que pues, la persona que realmente nos está contactando debe ser el propietario o un autorizado apoderado de ese propietario. Para eso, nosotros podemos basarnos en la herramienta del registro público y verificar si realmente es la persona que está autorizada para hacerlo. Vamos a pedirle, yo por lo menos me gusta pedirle la copia de la cédula, después que ya has entrado como un poco más en la relación, una copia de la cédula para cerciorarme que efectivamente es la persona con la que estoy hablando. Si la persona no tiene los datos del número de finca, no hay problema, a menos que sea un terreno, pues ahí sí se complica un poco más la cosa, pero en general por apartamentos o casas es bastante sencillo. Vamos a preguntarle obviamente cuál es el precio que desearía que se venda o se alquile su propiedad. Sin embargo, nosotros debemos poder darles respuestas en cuáles deberían ser esos precios. En el tema de la compra-venta, sí sugerimos nosotros a nuestros clientes que lo mejor que pueden hacer es realizar un avalúo del inmueble. En este momento, sobre todo después de la pandemia, en la que muchos inmuebles bajaron los precios, nosotros debemos poder persuadir a nuestros clientes de que efectivamente se haga el avalúo.
Con un avalúo tenemos, el propietario no está obligado a hacer el avalúo realmente, no lo necesita para que el comprador lleve a cabo la transacción, porque el banco, si es por hipoteca, se lo va a solicitar. Pero sí nos sirve de herramienta a nosotros y al mismo propietario, porque así, si el propietario está pensando que, bueno, porque yo lo compré en el 2014, que lo compré carísimo, lo compré en $200,000, y yo entonces le puse la línea blanca, y entonces yo pienso que mi propiedad se puede vender en $250,000. Pero resulta que el mercado me está diciendo que yo realmente la puedo vender en $190,000 en este momento, o hasta menos. Entonces, para que nosotros no seamos como los groseros que les estamos diciendo, tu propiedad vale menos de lo que lo compraste y además tienes que pagar un impuesto, lo mejor que podemos hacer es convencerlos de que hagan un avalúo. Y entonces con eso, pues obviamente el avalúo nos va a dar un precio de mercado y nos va a dar un precio de venta rápida, que por lo general es el 10% por debajo del precio de ese mercado que te calcularon. Los avalúos no contemplan que si el apartamento tiene las paredes muy bonitas pintadas, o que tengo un montón de persianas, o que los evaluadores realmente no se fijan tanto en eso. Puede que tenga una mejor apreciación para los compradores, pero la diferencia realmente es muy poca para un evaluador. Ellos ven otros términos. Eso es lo que nos han dicho siempre los evaluadores. Con respecto a esto, también debemos entonces preguntarle a los clientes si han hecho su actualización en ANATI, como nos mencionaba Don Lau. Lo que deberíamos hacer es sugerirle a nuestros clientes, después que se realizó incluso la transacción, es buena idea que se haga la actualización en ANATI, porque de esa manera ya queda que van pagando sus impuestos anualmente sin que después un día hicieran la actualización y les viene una cuenta que no tenía previsto. Si el cliente no ha hecho la actualización, pues nosotros le ofrecemos ese servicio. Es bastante rápido, no tenemos que ir para la ANATI, lo podemos hacer en línea y ahora se los voy a mostrar los que no lo sepan hacer. Es muy sencillo y nosotros en 5 o 7 días tenemos actualizada la finca, el nombre del propietario, el precio, y no tuvimos que pararnos de nuestro escritorio. Importante que los clientes deben tener el RUT y el NIC para poder accesar a la DGI, tanto de la finca como del propietario o los propietarios, porque una parte se hace a través del ITAC de la finca y otra parte se hace a través del propietario, son los mismos web. Y bueno, una cosa muy importante y que además les doy como tip que hace ganar clientes por sobre otros corredores que tal vez no sepan hacerlo, es poder sacarles el cálculo del 2 y el 3%, que no es el 2 ni el 3% ya. Porque ahora nos tenemos que sentar con ellos y calcular si realmente ese 3% nos conviene o si nos vamos a coger a la ley 208 para pagar a través del 10% de la ganancia. Hay un par de teléfonos, creo que se los paso a Vanessa. La DGI y el registro público tienen WhatsApp y nosotros podemos hacerles consultas y realmente responden. Entonces, a veces se tardan un poquito, pero siempre responden. Entonces, utilícenlo como una buena herramienta, porque de verdad que prefiero eso a tener que darme la vuelta para allá y al final no me respondan. Aunque también les digo que la DGI contesta bastante bien los teléfonos. Honestamente, uno llama y últimamente están muy preparados las personas que me han contestado las llamadas. Ok, aquí en la página esto es la página del registro público. Ustedes pueden registrarse, cualquiera de ustedes puede hacer un registro. Simplemente pues van a poner sus datos, un correo electrónico, y pues les van a aprobar ese registro. Entonces, cuando ustedes ya están registrados, ustedes simplemente ponen registro público y les va a aparecer esta parte que dice servicios telemáticos. Aquí en servicios telemáticos, pues ya yo tengo predeterminados mis datos, ingreso.
Cuando yo ingreso aquí, yo tengo varias opciones, entre ellas las consultas del ITAC, cuando introducimos o presentamos unas escrituras, por ejemplo, en una propiedad que estamos vendiendo, cuando eso se ingresa, nosotros podemos verificar acá, yo por ejemplo tengo acá 9, el número, si yo verifico acá, aquí está, que presentamos nosotros, y puedo ver aquí en el historial de tramitación, puedo verificar que yo presenté esto el 29 de julio y cómo ha ido avanzando. En este momento se encuentra en lo que llaman en calificación, que significa que un calificador está verificando las escrituras y está viendo a ver si todo está correcto para entonces pasar e inscribir, que sería ya el traspaso de la propiedad. Entonces ustedes ahí pueden hacer ese seguimiento, importante que lo hagan, sobre todo a veces cuando trabajamos con promotoras, a veces se hacen un poquito los loquitos en avisarnos, y entonces nosotros podemos hacer ese seguimiento y sabemos, mira, tal día ya se hizo el traspaso de la escritura, ya está listo, ahora es que puedo entonces cobrar mi resto de comisión. ¿Okay? Igual acá, si ustedes ven el descarga, ustedes podrían ver ahí cuál fue el documento, aquí en este icono del ojito, ustedes podrían ver cuál es el documento que se introdujo en el registro público. Luego de eso, aquí en donde dice foldos, es nuestra arma de trabajo. En esta parte nosotros podemos verificar tanto las sociedades como los poderes que están otorgados y obviamente pues, los inmuebles. Si yo quiero buscar un inmueble, generalmente muchas personas dicen, ah, bueno, voy a buscar el inmueble. No tengo el número de finca que vendría en esta área, acá el número de folio, no lo tengo, no me preocupa. Yo estuve en el inmueble. Es más, no me sé cómo se llama la persona que es la propietaria del inmueble. Entonces no importa, yo no tengo aquí la titularidad, yo me voy acá donde dice inmueble. ¿Qué hacemos generalmente? Generalmente decimos, ay, bueno, voy a buscar uno por uno. Entonces yo me meto acá, por ejemplo, Firenze Tower y que lo estoy utilizando. Y bueno, yo me metí aquí, pero me salieron un montón de páginas y un montón de archivos, porque obviamente están todos los apartamentos que pertenecen al SPH. ¿Qué pasa? Si yo quiero buscar específicamente un inmueble, yo puedo hacer esto. Yo coloco aquí Firenze Tower, pero pongo que quiero buscar el apartamento 9C. Y aquí me aparece de una vez el 9C. Y voy directo, y no tengo que utilizar uno por uno, hasta que por fin di con la suerte, que realmente por la ley de Murphy no tengo que agarrar. Y entonces, bueno, ahí es muchísimo más fácil. ¿Qué pasa? A veces no ponemos 9C, sino que deberíamos colocar, porque, ojo, quien meta el dedito del funcionario del registro público y coloque ahí, puede poner 9 espacios C, 9 rayitas C. Entonces, por eso a veces es un poquito complicado. Yo pongo, no me apareció, el apartamento era el 12A, y yo lo metí y no me aparece, y es el PH y todo, y yo sé que el apartamento existe. No importa, entonces ustedes coloquen por lo menos 12, y de esa forma le van a aparecer los apartamentos que hayan en el piso 12, pero el filtrado pues ya hecho, ya por lo menos ustedes no tienen que revisar 80 o 100 apartamentos. ¿Ok? Entonces, suponiendo aquí, me meto acá, me aparecieron estos 12. Okay. Me metí en cualquiera. Bueno, el registro público es público, realmente estoy... Acá nosotros tenemos varias opciones. El folio madre, que fue cuando se hizo la segregación, si yo quisiera ver algo específico. Por ejemplo, recientemente a nosotros nos pasó un apartamento que se estaba vendiendo y cuando el registro público pusieron aquí el metraje del inmueble,
no coincidía con el verdadero metraje, decía como 60 metros cuadrados y el inmueble realmente tenía 120 metros cuadrados aproximadamente. Eso fue un error. ¿Qué pasa? Yo me fui al folio madre, revisé, en este caso no sé por qué no lo puedo ver, lo veo más adelante en relación, perdón, aquí puedo meterme, no lo voy a hacer porque ese archivo es muy grande, porque ese es cuando se hicieron todas las fincas de esa parte de ese edificio. Pero entonces me fui y con calma revisé hasta que me encontré el apartamento que yo quería y pues luego se introdujo en el registro público lo que se llama un nuevo estudio, así se llama el documento, y pues se solicitó que se pusieran los datos correctos. ¿Cómo se llama ese estudio? Nuevo estudio. O sea, nuevo estudio para cambiar el texto, o sea, para cambiar el metraje. Lo que hace es que, lo que pasa es que así lo llama el formulario de registro público, pero tú vas al registro público y le dices, mire, la finca tal, no sé qué, tiene un error, por favor actualizar el metraje que está... bueno, eso lo puedes corregir. Pusieron un lote, se pusieron y que 160 metros cuadrados, pero luego pusieron la parte de arriba. Bueno. Ok. Bastante corta. Y ahí está el reglamento de peaje. Y ahí está el reglamento de peaje. En este documento original, que es el de la finca madre, cuando se segrega, está el reglamento de peaje. Sí, exactamente. Bueno, si nosotros nos metemos acá en elementos activos, nosotros vamos a ver aquí, por ejemplo, quién es en este momento la propietaria del inmueble, ¿no? Entonces yo cliqueo acá y me va a aparecer un documento resumen de la información. El valor del traspaso me lo puede decir acá, aunque no se fíen mucho porque lamentablemente registro público está como mejora constante, pero hay veces que los datos no coinciden. Entonces, yo más que para eso, a veces me meto aquí para verificar, por ejemplo, el estacionamiento, que en lugar de ponerme a revisar la escritura, me meto ahí y puedo ver de una vez cuál es el número del estacionamiento y si efectivamente pues está a nombre de la persona que yo estaba buscando y hasta el número de cédula me lo voy a conseguir ahí, o el número de pasaporte en caso de extranjeros. Y en el caso de que te dan un depósito en la venta, aparece en la escritura. Generalmente también aparece ahí. Pero la escritura no te lo da. ¿Cómo no te lo dan? O sea, yo recibí un apartamento, te dan 2 estacionamientos y un depósito, pero en la escritura aparecen los 2 estacionamientos y el depósito, pero el depósito nunca le quedó la promoción. Se lo quedó. Bueno, tú tienes esa propiedad, ahí creo que podrías ya entrar en un tema ahí con ellos. Porque obviamente, malo sería que no hubiese estado escrito, que te lo dieron, pero no lo escribieron, eso no fue tuyo, pero por lo menos así ya es tuyo. Ahora, que vean a ver qué bonito ahí te acomodan, a lo mejor lo vendieron por otro lado. Entonces, bueno, acá pueden ver como que lo que está, lo activo. Si ustedes quisieran revisar la escritura, pues se meten en esta parte que dice prelación y aquí nos va a aparecer toda la escritura del inmueble, cuando se compró, todos los datos, que yo me imagino que sí, la mayoría ya se ha metido en esto, y pues ha revisado el precio de venta real, toda la información que tiene el inmueble. Acá, en datos generales, pues obviamente nosotros podemos ver el número de folio, el código de ubicación, que a pesar de que a veces lo ignoramos mucho, nos facilita cuando vamos a buscar a veces. Porque ha habido momentos en que meto un número de folio, cuando busco por folio y me aparecen varios folios. Entonces, bueno, ¿cuál era? Entonces, ya, si yo meto número de folio y meto el código de ubicación, ya me aparece rápidamente. Y bueno, aquí podemos ver que es el apartamento 12B de Plaza Firenze, que está ubicado en San Francisco. Cuando quieran saber que están haciendo el contrato, no sé de dónde queda ubicado, cómo se llama el corregimiento donde está, pues ahí lo pueden verificar. Esta parte que está acá, nunca se fían de esto, definitivamente. Esto no es el verdadero valor catastral. Esto fue cuando
o sea, estos valores fue cuando realmente se vendió por primera vez la finca. Pero aunque esté actualizado, esto en ANATI, muchas veces esto no lo corrigen. Por eso que decía Rolando, que pues no toda la información pues se transmite. Entonces, a veces sí lo hacen, a veces no. Entonces, aquí no se fíen mucho. Otra cosa que pueden hacer aquí en el registro público es solicitar los certificados de registro público. No sé si los conocen. A veces cuando estamos haciendo algún trámite y nos piden ese certificado, los clientes, ay, que yo no sé dónde buscarlo, que mañana tengo que ir para el registro. No, eso lo pueden hacer aquí en línea. Ustedes pueden llenar la solicitud del certificado, solicitar certificado, y pues van a llenar toda la información que requieran. Si es el caso, por ejemplo, de una sociedad, pues simplemente con certificado de inscripción de la sociedad, o sea, la sociedad está inscrita hace mucho tiempo, lo pueden buscar, es por acá. Bueno, llenan todos sus datos, y una vez que llenan sus datos, voy a tener que poner acá Se paga en línea. se paga en línea, sí, ya les voy a decir. Por ejemplo, el tipo de registro, voy a ponerle aquí mercantil, voy a poner y, por ejemplo, pagar un tema, que es la mía. Pues acá está, aquí me apareció, le di clic, le dijo que esta es la correcta porque la veo, la puedo confirmar acá, y entonces dejo este check marcado que es entrega telemática. ¿A dónde me lo van a entregar? Al correo que coloqué aquí abajo. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo la empresa tiene un apoderado, a veces los certificados no por defecto se los emiten con el apoderado. Entonces, sugiero que siempre escribir aquí, por ejemplo, incluir apoderado. Entonces, después de eso, nosotros le damos acá, voy a darle aquí a realizar pago, que no lo voy a hacer, pero para que vean cómo se ve, y me aparece para pagar con la tarjeta. Pagamos, y una vez que pagamos nos emite dos comprobantes que los podemos ver acá. Solicitud de certificado, yo solicité ayer un certificado, ¿ves? Y me salen los datos, vamos a poner, y aquí me salió el monto que pagué. ¿Ok? ¿Cuánto se demora en darse el certificado? 2 horas o media hora a veces. Ayer, miren esto, ayer, lo que pasa es que no me di cuenta. Mire, yo pedí esto a las 6:34 p.m. anoche. Y a las 7:40 de la noche llegó el certificado. Y entonces te llega por un link que tú te metes y aparece tu certificado, que puedes imprimir, y como tiene un código acá, QR, pues es totalmente válido para todas las instituciones, bancos y lo que sea. Está súper moderno. La verdad es que yo amo la tecnología y estas cosas a mí me encantan. Después de eso, del registro público, pues ya saben que pueden verificar a sus propietarios, obviamente, pueden, como les dije. Para los que de repente hay una suspensión, o mejor dicho, hay un secuestro, ¿cómo nos enteramos? Nos metemos aquí mismo en la parte de inmuebles. No voy a poner el nombre para que no se va a aparecer igual. No, pero voy a poner el nombre. Este es un caso de una persona que dio en rehabilitación un apartamento. Me dio error. ¿Por qué me dio error? Porque aquí yo había puesto otro número y me está filtrando por acá. No. Solo coloco esto y ya no aparece. Entonces, esta persona tiene en elementos activos acá, hay un asiento electrónico que dice autoembargo. Scotiabank le metió un embargo por el apartamento y lo puedo ver acá.
Entonces veo el resumen de lo que está pasando, está embargado. Ya al saber que está así, obviamente esa propiedad no la podemos vender. Y no podríamos hacer nada, ni siquiera inscribir o intentar inscribir una escritura, porque acá, cuando ustedes vean esto, cuando dice listo para entrega como trámite agotado, significa que el documento que se introdujo ya fue revisado y ahora está listo para que sea retirado. Hasta que la persona que introdujo el documento no la retire, no podemos introducir más nada ahí. Eso es un bloqueo que se genera. Entonces, La persona en este caso es del banco, ¿no? la persona del banco, exactamente. Y en todo caso, ellos tienen un comprobante y podrían enviar con una autorización para que se haga el retiro. Pero el que tiene el documento es el que puede hacer ese retiro. ¿Okay? Entonces, eso hace que quede como bloqueado ahí. Cuando quieran bloquear algo en el registro, pues introducen un documento y eso queda hasta que pues sea retirado. Bueno, ya les dije esto. ¿Qué hacemos? Otra cosa. Cuando tengo, vamos a poner esta misma propiedad, yo voy a hacer la actualización en Anapi. Yo me descargo la escritura, en este caso obviemos que esto existe, y yo me descargo la escritura. Me meto acá y una vez que se termina de abrir, él me permite aquí hacer una descarga del documento. Lo identifico, lo guardo en mi computadora. ¿Para qué lo guardo en mi computadora? Ahora me voy para acá, para la página de la ANATI, anati.gov.par. Y voy a hacer, el primer paso que tengo que hacer es acá, que ya tienes una cuenta. A ver, espera, que me hizo. Ok. Aquí, porque se me había ya movido. Quiero hacer una actualización catastral. Introduzco, le doy clic acá, y espero que funcione. Y me dice que va a ser 5 balboas que voy a pagar. Siguiente, y me va a pedir todos los datos. ¿Qué datos me pide? Número de finca, código de ubicación, que fue el que les mencioné antes, que siempre tenemos que anotarlo. ¿Quién es el dueño de la finca? Acá voy a colocar pues los datos no, aquí pongo generalmente los datos de mi tarjeta, pongo mis datos porque es mi tarjeta la que voy a utilizar, y una vez que le doy clic acá y he leído todas las condiciones e introduje mi, datos de tarjeta, no, aquí no es donde pongo, aquí pongo los datos del propietario, solo que siempre pongo mi correo para que me llegue a mí la información, y pues hago todo lo de la tarjeta, le doy a continuar y él lo que va a hacer es cobrar. Una vez que hace el cobro, entonces, por acá, me llega, no lo tengo aquí, me llega un recibo, que es un comprobante de haber hecho el pago. Ese recibo lo debo tener a la mano porque lo voy a utilizar para hacer la solicitud de actualización. En este caso ahora, que no lo vi antes, se me olvidó, Panamá Digital, me meto acá y casi todos debemos tener seguramente ya Panamá Digital, porque todos nos preocupamos por el tema de fuera de la sí, entonces de la tarjeta de exactamente. Entonces, pero por acá se pueden hacer un montón de trámites, no es solo lo de la vacunación. Eso fue una colita que quedó ahí. Le doy a ingresar, aquí están mis datos ya predeterminados y pues ingreso. Ya estoy acá y me meto acá donde dice trámites. Hago trámites en línea y le digo, yo podría revisar acá cuáles son los trámites que he realizado ya y los que están pendientes, los que ya están aprobados. Pero como lo que les voy a enseñar acá es lo de ANATI, aquí escribo ANATI, le doy buscar y me va a salir la opción solicitud de actualización catastral por venta de inmueble. Le doy clic y me trae un formulario que es el que voy a llenar. ¿Okay? Estos datos son los míos, que soy la solicitante, y luego entonces acá vamos a colocar el RUT de la finca,
el número de finca, el código de ubicación, tipo de finca, cuando les diga acá si es propiedad horizontal o si es finca, o sea, de hecho, perdón, él les dice acá, cuando tengan la duda, porque no se acuerden, aquí les dice lo que significa la F y lo que significa la P. Entonces, supongamos que ponemos propiedad horizontal, que no estoy llenando igual los datos, vamos a colocar quién es el propietario, que es el que nosotros estamos atendiendo, su número de documento de identidad y le damos a añadir nuevo propietario. Perdón, acá cuando metemos cuando metemos los datos de la finca, automáticamente acá nos va a aparecer los datos del propietario actual. A veces nos aparece el mismo propietario que nosotros estamos atendiendo, pero resulta que no estuvo actualizado el valor realmente en la DGI. Entonces, aunque les aparezca eso, igual hagan su actualización. Si ya, o sea, si tienen la duda, ahora les digo por la DGI cómo pueden ver. Entonces, acá llenamos, aquí es donde vamos a llenar los datos del nuevo propietario, que vamos a colocar su cédula o pasaporte o RUT y su nombre. Y solamente tenemos que subir aquí lo que son las escrituras que me descargué del registro público y acá el comprobante de pago que me llegó al correo de la NAT. Una vez que hago eso, firmo, o sea, quedo mi declaración jurada, le doy a enviar. Apenas le doy a enviar, él se queda pensando, cargando, no se me desesperen porque a veces tarda un poquito, y van a poder ver que les llega un correo donde dice trámite en proceso. Aquí. Les llega un correo como este, o bien el spam. Dice que hemos recibido su trámite y está en proceso de revisión. Esto fue hace 6 días, el 29 de julio. Pero yo tengo acá un trámite en proceso que dice que hemos recibido solicitud revisada. Este me llega después, no antes, sino después que este de otro trámite. Pero para que vean, ha culminado exitosamente el trámite de ANATI, solicitud de actualización por venta, y entonces dice que está actualizado el propietario y toda la información. Entonces, ya con eso hicieron la actualización catastral. No tienen que ir para ANATI, no tienen que llevar nada, no tienen que sacar copias de nada. Y con eso terminan de hacer ese trámite. Ahora vamos a la parte de la DGI. Cuando entramos a la DGI, nosotros acá, bueno, aquí estoy ya yo ingresé, voy a cerrar. Vamos a entrar por el ITAX. Déjenme que no sé si todos sepan o se los muestro, pero aquí yo lo que hice fue, ustedes colocan ITAX 2 de la DGI y le aparece como primera opción y ya les aparece así para entrar. Una vez que entran, ustedes podrían revisar acá, por ejemplo, si el RUT está activo, si tienen, cuál es el código, el dígito verificador de un RUT, si la finca no está registrada con un correo electrónico, pues ustedes pueden registrarlo acá, registro de correo electrónico de finca. Puede pasarles que ustedes puedan meter, por ejemplo, una finca, este viene de Uber. No, este es por acá, no la puedo revisar. Otro ejemplo. Tendría que buscarlo aquí. Primero el dígito verificador. ¿Cómo lo busco? Finca. Introduzco el número de finca. 6. Le digo que estoy bien acá y le digo consultar y aquí puedo ver el dígito verificador que es 26. Me voy con esta misma información y
y voy para la parte de registro a ver si tiene registrado el correo. Era 20, ¿no? 26. Ok. Y me dice que la finca ya posee un correo electrónico registrado previamente, que es mío. Y entonces ya yo sé, a veces las personas, que no me acordaba que ese era mi correo, o sea, que estaba registrado con ese correo, entonces ustedes lo que hacen es que entran acá en iniciar sesión, olvidó su NIF, introducen el RUC, el correo electrónico correcto, le dan acá y solicitar NIF de contribuyente y le llega la clave a su correo o al correo de la persona que estaba registrada y así pueden entrar a la página. Voy a entrar acá a un tip que le voy a dar, o para que lo tengan siempre presente, a lo mejor ya lo saben. Cuando nosotros hacemos llenamos el formulario 106 y 107 y hacemos el pagisalvo del inmueble, nosotros tenemos que tener acceso al inmueble, al RUC del inmueble, y tenemos que tener acceso al RUC del propietario. Se lo mencioné antes, pues. Entonces, acá estoy entrando por el RUC del propietario. Ustedes aquí pueden ver varias cosas. Por ejemplo, si yo me meto aquí, yo puedo ver información general de la finca. Y aquí yo puedo ver que ya esta finca tiene un valor de mejora de 168 y de terreno 21.000 y que mis mejoras están completamente exoneradas. Aquí lo veo, que tengo una exoneración. ¿Ok? Entonces, ahí ya ustedes pueden saber que efectivamente, y si ustedes suman esos dos montos y les da el valor que ese cliente compró, ya ustedes saben que esa finca está actualizada. Ok, en esta misma área yo puedo meterme para llenar el formulario 106 y el formulario 107. Si yo me meto en este formulario, aquí ella ya tiene registrado, porque esto tiene que estar registrado, ya tiene que estar en match el propietario con la finca, y yo le doy a continuar y me aparece el formulario 106 que voy a llenar. Esa explicación que tenemos de los años que transcurrieron, que vamos a restar entre el año que tenemos más menos 1, esto lo hace directamente la página. ¿Okay? Entonces ustedes aquí lo que tendrían que colocar, llenar los datos del comprador, los del vendedor evidentemente ya están preestablecidos, tienen que colocar el área total de la finca, en este caso un metraje, porque estos no son hectáreas, y aquí tendrían que colocar la fecha en la fecha de adquisición del inmueble, cuál era el valor del terreno, cuál era el valor de las mejoras, y pues cuál es, aquí están poniendo la fecha, mejor dicho, fecha en que se compró, suponiendo, yo puedo hacer esto, cliqueo acá, y me voy al 2016, no sé si quieren que se los llene o lo corto. Esto fue comprado o fue inscrito en esta fecha y ahora le voy a poner la fecha de hoy. Fíjense que automáticamente al yo poner la fecha de hoy, aquí me dijo cuántos años calendarios completos habían transcurrido. O sea, por cuánto me va a hacer el cálculo, que son 5, por el 5% me da 200, el 25% de incremento catastral. Entonces yo al colocar esto, automáticamente, como tengo que llenar el valor del terreno para que él me lo calcule, pero él me va se lo voy a llenar porque quiero que vean algo. Esos valores los sacas de lo que decía antes, el valor de la mejora y el valor de terreno. Exactamente. Entonces aquí lo tenemos, ¿y qué fue lo que pasó? Que me calcula que el valor catastral está en $113.000 y que el impuesto a pagar es 2.279. Suponiendo que el inmueble yo lo voy a vender en $120.000, pues yo no puedo hacer esto por acá, o sea, yo no voy a pagar este impuesto de 113, sino que voy a pagar en base a los $120.000 que yo estoy vendiendo. ¿Okay? Entonces, es importante que siempre le puedan sacar esa
para que ellos sepan realmente cuál es el porcentaje que van a pagar. Porque todo el mundo dice, ah, no, el 2. No, porque siempre es un poco más. Este es el caso de este. En el caso del formulario 107, van a ver acá, igual tengo que decir que voy a pagar en el inmueble y lo selecciono. Y aquí, en esta parte, yo tengo la posibilidad de elegir si es 3% que me voy a coger o si me voy a coger al 10% por la ley 208. Entonces aquí podemos decidir. ¿Qué tenemos que llenar acá? Este realmente es bastante corto. ¿No? ¿Cuál es mi área? Que voy a hacer, no estoy segregando, estoy transfiriendo la propiedad completa. Y aquí voy a poner el valor que se. Fíjense que aquí está el valor catastral, que era original, que era $190.000. Ese fue el valor que yo actualicé. Suponiendo que yo voy a vender en $210.000, al yo colocar acá, él me está diciendo que yo voy a pagar $2.000 de impuestos. Pero resulta que nosotros, ¿perdón? Por debajo. Que es bastante por debajo, porque si calculamos que yo por $210.000, si calculamos el 3%, pues obviamente no excedemos. Exacto. Pero ¿qué pasa? 180, 170. Si es 180, simplemente el sistema automáticamente me va a llenar, me va a poner 0 a pagar. Sí, Me va a dar 0 a pagar. Pero ¿por qué puse puse primero un monto superior? ¿Qué pusiste arriba que no recuerdo cuál era la cosa? El 10. El 10, ok. Ajá. ¿Qué pasa? Que yo acá puedo colocar los gastos por enajenación. Los gastos por enajenación son los gastos de corredor de bienes raíces, los gastos de abogado. Eso yo los puedo incluir en este formulario y eso va a ser. Esa es la pregunta que hicieron en el chat de meterla todo. Cuando pagas el honorario, si ahí yo puedo deducir el gasto del abogado y el gasto del broker, Sí. ahí yo como propietario, ¿no? O sea, al broker le pago un intermedio porque es contribuyente. Exacto. Y me cobró la comisión más el ITBMS. Entonces ahí le meto todo. Suponiendo que yo vendí la propiedad y me pagaron $9.000. Automáticamente el sistema le va a reducir ese 10% de eso. Entonces fíjate que ya no va a pagar 2.000, sino que paga $1.100. Porque él está descontando de una vez ese porcentaje que me está pagando, le está pagando el corredor. Y si sumamos acá corredor y abogado, pues obviamente se incrementa. Entonces el propietario paga menos. No. O sea, yo estoy redondeando. Si la factura dio 3.580 con 37, 3.580. Por eso todo es Hay que anexarlo, o sea, la factura va como. Acá abajo se tiene que decidir cuáles son esos gastos que yo estoy diciendo que yo estoy declarando aquí en el M, en el punto M, están acá y dice descripción de los gastos registrados en la columna M. Entonces, ¿qué tengo que poner yo acá? Bueno, yo pongo, por ejemplo, ajá, pero allí, y me aparece. por eso debe ser lo que dijo el licenciado Laura. O sea, tú deberías pegar al generador de cliente la factura antes del pago, que es cosa que tú no haces. Porque uno Sí, lo hace bueno, siempre por teléfono. aquí en el sistema no la van a cargar, propiamente en el sistema, pero evidentemente la estás declarando y ya cuando vas a entregárselo al propietario porque para que pueda hacer Para que su pueda deducir. metérselo, seguramente no lo sé, pero seguramente notaría, si tú estás cargando esos gastos, te lo debe pedir como constancia que efectivamente estuvo ahí. Entonces, después que tú haces este cargo acá, que tú tienes honorarios por abogados, honorarios por corredores de países, gastos notariales y de registro público realmente no nos corresponden a nosotros, o sea, no nos corresponden cuando estamos en el sector. Entonces, a menos que haya algo que no, la verdad que sí. Y entonces,
entonces acá al final, pues el sistema te arroja pagar cero, porque obviamente, perdón, no te da pagar cero, porque si ahí le das adicionar aquí, El campo abierto con datos incorrectos. De cerro. no, pues vamos a hacer una cosa. Lo hizo aquí y te había dicho por allá arriba que era 9. Ok, aquí adiciono y al adicionar si me llega aquí el apagar. Yo le doy guardar, presentar, le doy a guardar, si no lo voy a hacer todavía, le doy presentar si ya quiero culminar y luego entonces me voy a esta parte de aquí del sistema donde dice generar boleta de pago simple. Porque acá ustedes van a seleccionar el impuesto a la ganancia y el impuesto a la transferencia. Transferencia de mis inmuebles, yo selecciono aquí y le pongo el monto que me arrojó el 106, lo coloco, le doy a agregar, voy a poner uno acá para ver, agregar, y ya entonces me va a generar la boleta. Una vez que genere la boleta, yo me puedo meter en el mismo sistema, yo no tengo que ir a la DGI y me voy a hacer el pago. Lo pagas con tu tarjeta de crédito y te ganas los puntos, las millas o lo que sea, y entonces le hiciste el pago al cliente y no tuviste que moverte. Confirmo, aquí me va a generar la boleta, es así, y entonces le doy a pagar y me sale mi boleta aquí, le doy que voy a continuar y lleno los datos. Una vez que esto sucede, el sistema mismo me emite el certificado de presentación del formulario. Y lo mismo va a pasar con el formulario 107. Si yo no tuve que pagar nada con el 107, es decir, no tuve que generar una boleta de pago, lo que va a suceder es que después que lo termino de llenar, el mismo sistema me lleva a emitir ese certificado. Emito mis certificados y eso lo voy a utilizar para llevárselos a la notaría como constancia de que estas declaraciones fueron hechas. Pero una pregunta, cuando los pagos en el línea, ¿sabes que hay bancos que se han puesto, ponen eso porque tienen la boleta como tal, la rosada, la amarilla, no sé qué? O sea, ya no. O sea, bueno, nosotros hemos trabajado con varios bancos, al principio sí nos miraron con cara de extraterrestre, Sí, pero ya feo, y se ponen interés. Sí, pero no, eso está en el sistema, además ellos pueden verificarlo, porque ellos tienen un sistema de verificación. Igual que las notarías tienen un sistema específico de la DGI donde ellos se meten y colocan el número de la boleta y ellos pueden verificar que efectivamente esos pagos se hicieron. Entonces, creo que, lo último, para no seguirlos alargando acá, estoy poniendo no sé qué tinta es esta, pero ahí voy. Ok, cuando esta tiene deuda. Cuando yo quiero saber cuánto debe un inmueble, una propiedad, yo me meto aquí donde dice consulta de cuenta corriente, busco y me aparece qué es lo que debe el inmueble. Entonces me aparece mi relación completa de toda la deuda que tiene. ¿Okay? Yo podría perfectamente pagarlo. Esto es importante que lo vean, porque suponiendo que yo estoy vendiendo la propiedad y se estima que va a estar inscrita en registro público ya antes del 31 de agosto, yo no voy a hacer que mi cliente pague el último cuatrimestre. Yo le digo, mira, paguemos hasta acá, hasta en este caso sería una tontería, que son $5, pero a veces es importante, entonces le digo, pagamos hasta aquí porque eso me va a generar un pan saldo. Entonces, después de que hagamos eso, nosotros podemos generar una boleta de pago, igual como lo hicimos antes con los impuestos, pagamos y nos podemos ir acá y en esta parte
solicitamos paz y salvo. Aquí me va a decir que no. Mire, este sistema tiene un temita, ¿no? Usted clique aquí, le va a presentar, te dice que no, le vuelve a dar y vuelve a presentar. Siempre pasa eso, no sé la razón, pero está ahí. Obviamente su solicitud ha sido rechazada, porque esta persona pues tiene una deuda. Y entonces yo puedo ver acá, me dice que bueno, que tiene, está moroso por unos cuantos años. Si no hubiese sido ese caso, simplemente me genera mi paz y salvo, y ya con ese documento yo lo imprimo o se lo envío al banco y se lo llevo y es el original. Ese es totalmente válido. Entonces ahí ya resolvimos pago de impuesto de inmueble, pago del 2, pago del 3, actualizamos en ANATI y tenemos pues nada más nos estaría faltando IDAN y aseo ahora, que ahora es nuevo, que por cierto descubrí recientemente que del IDAN también lo podemos pedir en línea. No lo sabía, pero también se puede pedir en línea. Se hace un registro y luego entonces se hace la solicitud. Si lo hacemos con tiempo es válido. Si estamos muy apurados, definitivamente es mejor que vayamos a la oficina de Vía Brasil, que es donde permiten los panisales. Y bueno, creo que con esto di alguna información pues, que tenía y espero que sea de provecho porque hay muchas cosas que pueden hacer. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Sé que ha sido una jornada un poco larga, pero creo que bastante productiva.